la estación y el punto que yo quiero ubicar, ya sea cualquiera, puede ser el punto referencial, puede ser el punto 1, 2, 3, 4, los que hayan tomado para hacer como vértices del polígono, e inclusive, por supuesto, aquellos puntos que son intermedios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, básicamente, aquí tenemos los tres hilos del PRA, que es una lectura hacia atrás. Luego tenemos el punto 1, que es una lectura hacia adelante, con sus tres hilos correspondientes, los hilos intermedios. Y así sucesivamente cada una de las lecturas. Entonces, si observan acá, yo aproveché de agregar una columna que me orienta respecto de qué estación estamos trabajando. Completamente como para que no nos vayamos a perder. Pero estos son los mismos datos de la lectura que hicimos en taller. Sí, es la misma. Pero al final arregló el tema de educación. No, no lo arreglamos. Tal cual está. ¿Ya? Tal cual. Y otra columna que también vamos a agregar es respecto de los ángulos. ¿Ya? Un ángulo que esté de la lectura hacia acá, el ángulo intermedio, o de los puntos intermedios y el ángulo hacia adelante. En este caso, recuerden que la información se tomó en grados sexagesimales. ¿Ya? Por lo tanto, yo directamente lo digito ahí directamente si fuera sexagesimal. Si fuera que están tomando centesimal, tienen que hacerla en otra hoja, pueden hacer el traspaso desde centesimal a sexagesimal. Perfecto, ya con lo de ángulo sexagesimal se puede poner el índice y publicarlo con los mismos datos sexagesimal, ubicarlo en el mapa. Claro, lo que vamos a agregar es cuál es el tema. El tema es que, por ejemplo, en el Excel, cualquier ecuación trigonométrica que nosotros ocupemos, seno, coseno, tangente, etc., el ángulo que venía tiene que estar en radianes. Entonces, la fórmula que tiene Excel para transformar a radianes es desde grados sexagesimales a radianes. ¿Ya? Por eso tiene que estar en grados sexagesimales el dato antes de utilizar la ecuación. Entonces, ahora yo creo que nosotros vamos a tener una nueva, por decir así, una nueva tabla, ¿ya? Donde vamos a tener distintas nuevas variables. La distancia inclinada que vamos a tener entre nuestra estación y el punto, nuestro diferencial en el eje Y, que nosotros lo vamos a llamar delta norte. ¿Por qué? Porque ahora nosotros lo vamos a estar posicionando en un mapa cartesiano que está asociado a coordenadas geográficas. ¿Ya? Entonces el eje Y va a ser el eje norte, ¿ya? Y el eje Y nosotros lo vamos a llamar el eje E, de este oeste. Entonces, vamos después a tener las coordenadas en sí mismas de los puntos, ¿ya? El delta diferencial en X, y en Y vamos a calcular entre una esquina particular del mapa que nosotros vamos a elegir, y después vamos a calcular la distancia en términos de mapa. ¿Ya? Súper relevante, acá, es que tenemos que tener las coordenadas de cada una de las estaciones. ¿Ya? Yo aquí, bueno, ese día que nosotros tomamos los datos no medimos directamente el terreno, pero yo tomé la información desde un software que es QGIS, y por lo tanto podemos tener un grado de formación. Ya lo relevante es que ustedes cuando estén tomando sus mediciones en el terreno, tomen exactamente con su celular, puede ser ningún problema, la información. Como les dije, la información tiene que sí estar en coordenadas en términos de metros. ¿Ya? No nos sirve, o es mucho más complejo hacerlo con coordenadas asociadas a latitud, longitud en grados decimales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Si nosotros vamos a tener una estación cualquiera acá, por ejemplo ya, la estación 1 de este punto. Entonces nosotros decíamos que cuando partíamos de la medición, nosotros teníamos que setear a 0 el norte, ¿cierto? Entonces vamos a decir que nuestro eje Y es nuestro 0, y por lo tanto es nuestro norte, ¿cierto? 0 grados o el norte. Y vamos a ver que nuestro eje X va a ser nuestra posición, por lo tanto esto van a ser 90 grados acá, y nuestro eje que nosotros vamos a denominar asociado al este-oeste. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros
¿cómo nosotros vamos a poder saber o cómo calcular las coordenadas del punto respecto que yo haya tomado una estación? ¿Ya? Entonces aquí alcanzo a ver. Por ejemplo, en la estación 1, acá me dice que tu coordenada en el eje X es 375, ¿cierto? 375.586,95. Y su coordenada en el eje Y es 795, 1877. Entonces son mis coordenadas en el sistema de coordenadas, en el sistema de referencias de coordenadas que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto acá, por ejemplo, que de hecho vamos a verlo. Nos vamos al principio del PRA, porque el PRA vamos a ver un caso especial. Esto no es especial, pero no es fácil de explicar al principio. Fíjense que el punto 1 me dice que está a los 44 grados. ¿Ya? ¿Cierto? Desde el norte. Entonces la lectura de los 44 grados, aproximadamente aquí yo voy a tener 45 grados, ¿cierto? Entonces esto significa que la línea de los 44 está muy ahí. Vamos a decir que el punto está acá. Este es el 1. 44 grados. Estos son 44 grados. Desde el norte, la lectura del ángulo es en el sentido del reloj, ¿cierto? Entonces yo, como les decía, yo tengo las coordenadas de mi estación 1. Entonces, ¿cómo yo puedo saber las coordenadas de mi punto 1 o de cualquier punto que haya tomado en función de esa estación? Entonces aquí básicamente lo que tenemos que utilizar es trigonometría. ¿Ya? Nosotros aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que la posición en el eje, que si ustedes observan, aquí tenemos la altura y aquí tenemos los asociados. Entonces aquí se nos forma un triángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber de alguna forma? Es cuál es este delta X y cuál es este delta y cuál es nuestro delta Y. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. ¿Por qué? Porque yo sé ya la posición desde la estación 1. Entonces, si yo sé cuánto es mi delta X, yo le sumo a la coordenada del eje X de mi estación 1. Y en el caso del delta Y también, lo puedo sumar también. Y voy a poder entonces saber cuál es la posición de mi punto 1. ¿Ya? Como yo sé esto, podemos recurrir a la parte trigonométrica. Nosotros vamos a saber por trigonometría que el coseno en este caso de 44, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto? El coseno de 44, ¿cómo lo calculo? En términos de catetos. No sé, dígame. El adyacente, entonces sería el coseno de 44, sería delta I, ¿cierto? Dividido en la hipotenusa. En este caso nosotros la vamos a llamar que nuestra distancia inclinada, ¿ya? A nuestra distancia. Y por otro lado, por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos calcular entonces el diferencial en I? Va a ser coseno del ángulo, en este caso 44 grados, por la distancia va a ser igual al delta I. ¿Ya? Entonces, lo segundo, ¿cómo nosotros podemos calcular el delta X? Con el seno del ángulo opuesto, sería delta X dividido la distancia inclinada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Si nosotros sabemos la distancia nosotros la calculamos en función del hilo, como la diferencia entre el hilo superior menos el hilo inferior multiplicado por 100.
Entonces ya sabemos esa distancia. O puede que algunos de ustedes la hayan medido también físicamente. Entonces aquí vamos a ver que entonces que el seno del ángulo, en este caso 44 grados, por la distancia inclinada va a ser igual a la delta x que nosotros necesitamos saber. Ojo que en función del ángulo que nosotros tengamos, este valor nos puede dar positivo o negativo. ¿Ya? Si es un ángulo asociado, si es un ángulo menor a 90, el delta, tanto el delta x como el delta y nos van a dar positivo. Si es un ángulo mayor a 90 pero menor a 180, el delta x nos va a dar positivo y el delta y nos va a dar negativo. Si el valor es mayor a 180 y menor a 270, ambos valores van a ser negativos. Si el ángulo está en el cuarto cuadrante, es decir, mayor a 270 y menor a 360 grados, el valor en el delta x nos va a dar negativo, y en el delta y nos va a dar positivo. ¿Ya? Entonces, por decirlo así, no es necesario que ustedes tengan que estar identificando si es que tienen que sumar o restar. Automáticamente se va a saber. ¿Por qué? Porque la coordenada entonces, la coordenada de un punto A o un punto cualquiera A, coordenada X, no voy a poner acá, de un punto A va a ser a la coordenada X de la estación, ¿ya? Más menos el delta E, aquí lo llamamos delta X, pero este va a ser, recuerden que la delta E, y esto nosotros lo vamos a llamar delta E. ¿Ya? En el caso X y en el caso de la coordenada en el eje Y, que con un punto cualquiera A, va a ser igual a la coordenada del eje, en el eje Y de la estación, más o menos el delta norte. ¿Ya? Entonces, si es que me pudieron seguir, esto es relativamente sencillo, no tiene mayor complejidad calcular las nuevas coordenadas. Cosas relevantes, como les decía yo, es que, por ejemplo, acá nosotros que hicimos el análisis en el primer cuadrante, es relativamente sencillo cuando queremos hacer la parte analítica. ¿Ya? Esto que yo les comento acá de el seno del ángulo por la distancia inclinada igual al delta E, o el coseno del ángulo por la distancia va a ser igual al delta N, es dato de evento para cualquier ángulo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, nosotros vemos que este tiene 354, ¿ya? Que el P real, es decir, está levemente hacia la izquierda desde el norte, ¿cierto? Entonces ahí en ese caso, tenemos acá tenemos el norte acá, en los 90 grados. Entonces los 354 sería algo así más o menos, ¿no? Tendríamos un ángulo chiquitito acá. Estos serían los 6 grados. ¿Ya? Y si nosotros hacemos la trigonometría con 6 grados, resulta que la posición va a cambiar. ¿Ya? Entonces ahí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, si vamos haciéndola, como les digo yo, aquí en realidad no son 6 grados, sino que son dados que nosotros leemos en sentido de el reloj, ¿cierto? De la manera del reloj, pero este ángulo está en forma contraria, esta en realidad son menos 6 grados, ¿ya? Pero eso de alguna forma se ve contrarrestado, o si nosotros aplicamos esta ecuación directamente al ángulo cualquiera que nos dé, eso queda subsanado inmediatamente. Entonces, mientras nosotros apliquemos el seno al coseno del ángulo que medimos, así que está obviamente en 6 decimales, vamos a poder obtener las respectivas correcciones. ¿Alguna duda, consulta? Ese plano lo hizo con el cero de la estación 1, ¿cierto? Claro. Y con delta n y delta e se refiere a la misma distancia de delta x y delta y, solamente que refiriéndose al norte y al este. Claro, exactamente. Son diferenciales
en el eje X o en el eje Y, y que como nosotros lo estamos llevando a una posición geográfica, hablamos de que el delta Y es el delta N y el diferencial en el eje X es el delta E de este. ¿Ok? Como son los triángulos, entonces es lo mismo. ¿Y cómo sacó las coordenadas? ¿Cómo las sacaríamos nosotros en el terreno? Como les comentaba en el caso en el terreno, ustedes cuando van instalando la estación, ustedes con el celular, por ejemplo, pues hay distintas aplicaciones que ustedes pueden usar su celular unos 5 o 10 minutos donde debería estar la estaca, ¿ya? O donde la plomada se queda quieta, ustedes lo posicionan ahí y ahí ustedes después de 5 o 10 minutos anotan las coordenadas geográficas. Exactamente, en ese formato. En el formato que se conoce como UTM. Profesor, disculpe. Entonces, dígame. ¿Por qué era menos 6 grados? Profesor, no Lo que pasa es que si tú te fijas en la primera lectura de ángulo nos dice que el PR hasta los 354 grados. Y nosotros dijimos que el equipo mide a favor de las manecillas del reloj. Entonces, mide así. Entonces el tema es que aquí se tiene que buscar hacer un triángulo. ¿Ya? Pero esto es para entenderlo nomás, por eso les digo chicos, porque cuando hagan el cálculo ustedes simplemente van a aplicar la ecuación. ¿Ya? Entonces, claro, aquí no sé, a diferencia del primer ejemplo, que el ángulo está en el primer cuadrante, que llegar y aplicar directamente, nosotros aquí el análisis que tenemos que hacer es que, en definitiva, yo estoy midiendo un ángulo acá, que son 360 menos el ángulo que vi, que son 354, y me darían 6 grados. Pero si yo pongo 6 grados en la tabla, me lo va a posicionar en un lugar que no corresponde, porque los 6 grados propiamente tal implicaría que está en el primer cuadrante y no en el cuarto. Entonces yo, para hacer el entendimiento de esto, es por eso que les digo que piensen ustedes que en realidad es un ángulo negativo, porque va en contra del sistema que nosotros estamos utilizando. ¿Ya? Solamente por eso, pero si ustedes aplican el seno o el coseno de 354, eso les va a dar exactamente lo mismo que el seno o el coseno de menos 6. ¿Ya? Pero en ese caso, si uno quiere hacer el triángulo para complementar el rectángulo, ¿cómo sería el ángulo del segundo? Sería 90 menos 6 grados. Claro, acá. Sí. Sí, claro. 90 menos 6 grados. ¿El de acá? El complementario, o sea, va a cerrarlo. Por eso, porque ahí sería menos 6. En ese caso. Sí, en este caso. Y para cerrarlo, con respecto al eje aquí. No, porque aquí lo que nosotros, claro, pues este ángulo grande son 354. ¿Ya? Entonces, más 6 te da los 360. Entonces, por eso ese ángulo es 6. Pero para nosotros ingresarlo a la ecuación deberíamos ingresarlo como menos 6 para indicarle que está en el cuarto cuadrante y no en el primero. Si lo ingresamos como 6 grados, quedaría en el primer cuadrante. Entonces se usaría ese triángulo para hacer la resonancia. O sea, para entenderlo. En el caso que ustedes quieran profundizar un poco más, esa es un poco más la explicación. Pero como te digo yo, lo vamos a ver ahora cuando calculamos el delta N y el delta E, simplemente ocupamos 354. Así que va a dar lo mismo que el seno de 354 va a ser igual al seno de menos 6. Y así lo decía. Pero se pone cero más concepto. Directamente. Eso, por eso le digo, siempre le aclara la duda. Entonces acá vamos a empezar a calcular. Entonces lo primero que vamos a calcular es la distancia inclinada, que como yo les comentaba, era el diferencial entre el hilo superior menos el inferior, por 100. Y ahí tengo la distancia en menos. Entonces me dice que la distancia entre la estación 1 y el PRA era 9,9 metros. ¿Ya? Ya, pues, voy al. Esto yo lo voy a bajar, pero lo tengo bien sobre esto, ¿ya? Hacer las lecturas correspondientes. Ahí me dice que la distancia con el punto 1 es 13,5 metros. Hilo superior, hilo inferior. La lectura intermedia, voy a bajar hacia 14,2. Aquí al 1.
Entonces ahora yo simplemente copio aquí. No, y después vamos a la estación 3. Entonces ahí tenemos calculadas las distancias entre cada una de las estaciones y los puntos que se midieron en metros. ¿Ya? Y ahora yo voy a calcular el delta n. ¿Ya? Y el delta n, ¿cómo se calculaba? Era la distancia, ¿cierto? Que el delta de i por coseno. Y aquí lo que yo les decía es que tenemos que hacer un cambio, una transformación angular, porque el coseno uno lo tiene que alimentar, por decirlo así, con un valor en radianes. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a la función radianes, que me dicen, ustedes ven ahí, convierte grados en radianes, y ahí ingreso el valor angular en grados hexagesimales. Enter. Y ahí me está diciendo que la diferencia en términos, en el eje Y, la diferencia en términos con el del PRA con la estación 1 es que en metros, el PRA está 9,846 metros más arriba, ¿ya? En el mapa. Luego, si me voy acá al delta E, recuerden que era la distancia también, multiplicado, pero en este caso por el seno de radianes por el ángulo. Y ahí me da un valor negativo. Me dice que en términos del delta E, ya, o sea, en términos del eje X, está aproximadamente 1,035 metros hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular la coordenada en el eje X, ¿ya? Para esto. Entonces, como dicta la ecuación, dice en el eje X sería la coordenada de la estación correspondiente más el delta E, ¿ya? Y la coordenada en el eje Y va a ser la coordenada de la estación en el eje Y más el delta N. Entonces ahí yo ya tengo las coordenadas en X y en Y para R. ¿Ya? Entonces el delta E es negativo, entonces como que estaría ubicado en el cuarto cuadro del izquierdo. Claro, porque piensa que en este caso el ángulo era 354 grados. Está en el cuarto cuadrante, es congruente. ¿Ya? Esas cosas son importantes que ustedes vayan viendo. Insisto, si en el primer cuadrante recuerden que ambos valores van a ser positivos. Segundo cuadrante, el delta N o el delta N, perdón, el delta E va a ser positivo y ambos valores son negativos. ¿Ya? Vamos a calcular las otras. Profe, la distancia como se sacaba era el inferior más. Superior menos inferior por ciento. ¿Cuánto? ¿Cómo hizo la coordenada ahí? ¿Cuál? ¿Cómo está la ecuación acá? ¿Cómo está la ecuación y cómo la vamos a hacer para cualquier punto? La coordenada de un punto cualquiera A, ¿ya? Va a ser igual a la coordenada en el eje X de la estación más menos su delta, el delta E nosotros lo hayamos calculado. En este caso el delta E salió negativo. Sí. Entonces se le coloca. Sí, pero en la ecuación uno siempre le pone más. Como el valor va a salir negativo o positivo, te hace solito la resta. Si fuera negativo. ¿Ya? Eso es todo. Y lo mismo para el caso de las coordenadas del eje Y. ¿Por qué se hace más o menos esa distancia que se supone sobre ¿Por qué se...? Por la posición de en qué cuadrante queda el punto. Ah, ya. Por eso insisto, si estás en el cuadrante, este es el cuadrante 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Si tu ángulo es menor a 90, va a estar en el cuadrante 1 y por lo tanto los diferenciales, tanto del norte como del este, ambos te van a dar positivos. Si pasas al segundo cuadrante, es decir, tienes un ángulo superior a 90 y menor a 180, vas a tener un delta N positivo,
pero un delta n negativo. Si cae en el cuadrante 3 un ángulo mayor a 180 y menor a 270, ambos valores van a ser negativos. Y así. En este caso está en el último cuadrante. Claro, entonces por eso tenemos el delta n negativo y el delta n positivo. ¿Ya? Ese tipo de cosas tienen que ustedes, cuando hagan el cálculo de sus mapas, les tiene que cuadrar. ¿Ya? Profe, para entregar ahora hay que tomar las coordenadas también. Sí, sí, yo les comenté que tenían que tomar las coordenadas de las estaciones, ¿ya? Para hacer esto. ¿Ya? Entonces vamos ahora a... No lo muevas. No toma las coordenadas. No lo muevas. Tener un poquito una duda. Dígame. Entonces, más o menos. Silencio, por favor. Para consultar, compañero. Adelante, por favor. Es más o menos para que ambos queden positivos, ¿no? ¿Se puede utilizar para ese sentido? ¿Qué cosa? El más o menos. No, lo que eso es más o menos está asociado al cuadrante que te quede. Sí, pues. Entonces, básicamente es que no es que tú tengas que decidir si es más o es menos, sino que depende de la posición del punto que tú estás ubicando respecto de tu norma. Eso es todo. ¿Ya? O sea, si, por eso te digo, si en el caso del punto 1 que vamos a calcular ahora, fíjense, era un ángulo de 44 grados. Por lo tanto, vamos a estar en el primer cuadrante. Sí, los dos ¿Qué esperaríamos nosotros? Que ambos diferenciales fueran positivos. positivos. ¿Ya? Entonces, si tú lo ves así, significa como, o sea, que debería llegar el punto tal cual nosotros lo vemos acá. Si aquí está la estación 1, el 1 debería estar más o menos en esta dirección. Después, cuando ustedes lo grafiquen en el papel milimetral. ¿Ya? Vamos entonces. Entonces ahora vamos, básicamente, aquí yo bajé el delta n, cambié obviamente la columna asociada al ángulo del 1, y fíjense aquí, claro, me dieron el delta n y el delta n me dieron positivo. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer yo? El AK2, que es la coordenada en el eje X de la estación, yo la voy a fijar para poder bajar sin problema. Entonces yo bajo acá y ahí ya tengo la nueva posición, o sea, tengo la coordenada X del punto 1 y voy a fijar nuevamente la coordenada Y en la estación. Y ahora abajo, y ahora ya tengo la posición del eje en el eje Y y tengo la posición completa de la estación 1. Creo que solamente se fijaba con el signo de eso más. F4 a ustedes se les debería fijar inmediatamente. ¿Ya? Ahora vamos a correr hacia el... Profe, no entendí eso último que hizo. ¿Por qué ahora tiene dos coordenadas? ¿Qué es la otra coordenada? Del punto 1. El punto 1 y la otra. En la hora del PRR, ahora estoy calculando todas las coordenadas, de todos los puntos. Ya. ¿Ya? Pero tengo que ir cambiando los valores asociados. Entonces ya tengo la del... Voy a calcular, por ejemplo, ahora todos los delta n de los puntos intermedios. Acá voy a bajar el delta e. También va a bajar el... Entonces, por ejemplo, si ustedes observan acá, en el punto intermedio número 3 de la estación 1, me dan los dos valores negativos. Eso significa que están en el cuadrante 3. Está al otro lado, en diagonal por decirlo, pero hacia abajo de la estación. ¿Ya? Y ahora nosotros vamos a bajar esto para calcular sus respectivas coordenadas. O sea, ya tengo las coordenadas asociadas acá. Voy a hacer lo mismo ahora, pero para la estación 2. ¿Ya? Voy a copiar lo que yo tengo acá. Y vamos a copiarlo también para la estación 3. Y vamos a... Y ahí ya tenemos todas las coordenadas que nosotros tenemos. Ojo, importante, que por supuesto, como está puesta la tabla, vamos a tener puntos con duplicidad de coordenadas, ¿ya? Que son los puntos, los vértices asociados a nuestro polígono. En ese caso, por temas, bueno, sabemos que había errores de lectura en este caso, vamos a considerar la primera lectura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
En el caso del punto 1, nos vamos a quedar con la coordenada que calculamos desde la estación 1 y por lo tanto la información asociada acá a la coordenada desde la estación 2 nosotros la vamos a eliminar porque no nos va a aportar, ¿ya? En el caso del punto 2 nos vamos a quedar con la lectura que vemos en el punto desde la estación 2, ¿ya? Y por lo tanto lo que nosotros vemos acá desde la estación 3 del 2 también lo vamos a eliminar. Profesor, esas que está eliminando son como la lectura hacia atrás de la estación siguiente, ¿no? Claro, pero nosotros ya tenemos una lectura hacia adelante, entonces por eso nos quedamos solo con ese, ¿ya? Para que no se vaya, porque ahí tendremos duplicidad de coordenadas y probablemente, porque en este caso las lecturas no estaban tan bien hechas, teníamos errores, al menos altitudinalmente, probablemente en términos X también podamos crear algún problema, ¿ya? Entonces ahí nosotros nos quedamos con las coordenadas. En el caso de no borrarlas, solamente nos quedarían coordenadas redundantes, ¿no? ¿O habría otro problema? No, solo. Ah. Entonces, por ejemplo, ahora, si nosotros quisiéramos, un poco para que ustedes sepan cómo tendría que quedar en el mapa, ustedes pueden graficar las coordenadas. Acá insertamos gráfico de dispersión y así es como debería quedar. Estos son los puntos, son solamente los puntos que nosotros medimos, ¿ya? Pero nosotros podríamos agregar las estaciones. Seleccionar datos, agregar, voy a poner estaciones, entonces eje X acá, eje Y por acá, acepto, acepto. Entonces ahora vamos a ver que vamos a agrandarla un poquito. Entonces ahí tenemos nuestras estaciones con nuestros valores asociados. Profe, ¿y no se podría hacer de alguna forma asociar puntos a otros puntos como para saber de cuáles de esos intermedios pertenece a cada estación? O sea, lo que podemos acá, por ejemplo, en este caso podemos etiquetarlo. O sea que nosotros podemos agregar etiquetas, etiquetados. Por defecto nos va a lanzar las coordenadas, pero nosotros podemos modificar esto. Vamos a sacar el valor y vamos a agregar valor y me va a preguntar cuáles son los valores que yo quiero que muestre. Entonces aquí yo voy a mostrar estos. Pero aquí los puntos amarillos vendrían siendo las estaciones, ¿no? Los puntos amarillos son las estaciones. Sí. Son naranjas. A naranja, no. Y agregar, tengo un segundo, etiqueta. Disculpe, ¿cómo había puesto las estaciones? ¿Cómo? Las estaciones como las puso. ¿Le agrego una serie más? Una serie más. Sí. Mira, algo importante que me faltó aquí, me estoy fijando porque no me estaban diciendo los valores, es que cuando hice el cambio de estación acá, no cambié la coordenada del eje, de la estación, del eje X. Bien, entonces eso, por supuesto que van a cambiar todo, la posición de los puntos. Cambiamos.
ahorita un poquito. Y se bloquea el Martín. Cuéntame. Debería ser esa tabla de nuevo como la había hecho como para grabar. Pero que tenemos que seguir avanzando. ¿Ya? No, porque tenemos poco tiempo y tenemos varias cosas más que hacer. Entonces, a ver, cosas relevantes de este gráfico es que este gráfico ustedes van a poder organizar de cómo lo van a tener que hacer ustedes manualmente. ¿Ya? ¿En qué sentido? Fíjense que ahí tenemos los valores de X, de las coordenadas, ¿ya? Los valores en Y y las posiciones. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la estación 1, leímos hacia atrás acá al PRA y después leímos hacia adelante en el valor 1 y aquí tenemos nuestra lectura intermedia asociada. Después nos cambiamos a la estación 2, leímos hacia la estación 1 hacia atrás y luego leímos hacia la estación 2 hacia adelante. ¿Ya? Y tenemos los puntos intermedios correspondientes. Y luego nos cambiamos a la estación 3, miramos hacia el 2, hacia atrás y miramos hacia atrás, hacia adelante al PRA y hicimos solamente 2 puntos intermedios. Entonces, ahí a cada uno de los puntos está asociado, como les digo, a un sistema de referencia de coordenadas. ¿Okay? ¿Cuál es el desafío que se viene ahora? Es que esta información nosotros ustedes la tienen que llevar al papel milimetral. Entonces, ¿cómo hacer el tema de esto? Es lo que complejiza el tema ahora. ¿Ya? Pero es complejo, pero hay que entender los conceptos de escala. ¿Ya? Entonces, si nos vamos acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ya tenemos las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar o conocer cuáles son nuestras coordenadas máximas y mínimas para saber cuáles son los límites de nuestro mapa. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a calcular? Max y mínimo. ¿Ya? Entonces, aquí el máximo de las coordenadas que yo tengo acá. También el máximo asociado a las coordenadas n. Voy a calcular el mínimo también. Y el mínimo acá. Entonces yo tengo cuáles son mis valores máximos y mínimos tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? ¿Qué implicancias tiene eso? Cuando nosotros vamos a hablar de valores máximos, nosotros le vamos a sumar 1 metro, ¿ya? Para darnos un espacio, o podemos sumarle 1 metro o 2 metros, ahí no es tan relevante, pero es para que tengamos un espacio y no vayamos a dibujar directamente en el borde. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a calcular el nuevo máximo para nuestro mapa. Entonces yo aquí, el máximo, yo le voy a agregar 2 metros, entonces ese va a ser mi nuevo máximo. En el eje X, en el eje Y va a ser igual a mi valor máximo, pero le sumo completos. Aquí le puedo dejar solamente el número entero. Y en el caso de los mínimos, yo no resto, no sumo, sino que tengo que restarle, ¿ya? Para darle mayor amplitud. Entonces tomo mi valor mínimo, le resto 2 metros. Y acá lo mismo, tomo mi valor mínimo y le resto 2 metros. ¿Profe, por qué 2 metros? Es un tema ahí, puede ser 1 metro o 2 metros, en función de la cantidad de metros que tú le restes o le sumes a los máximos y los mínimos, va a ser qué tan cerca tú vas a estar de tu margen. ¿Ya? Porque si no la restáramos o no le sumáramos, tu primer punto va a caer justo donde parte el papel milimetral. Entonces, para que no entre tan justo, hacemos este alcance. ¿Ya? Si ustedes me preguntan, ¿podría ser 5 metros? Sí, podría ser. Van a tener un mayor espacio, insisto, en la medida que sumen o resten más, van a tener más espacio entre el borde y donde inicia efectivamente su mapa. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa relevante? Es que nosotros vamos a tener que calcular la escala. ¿Ya? Entonces, para calcular la escala, vamos a tener que
va a depender de un poco cuál sea el espacio que ustedes determinen para su mapa. Vamos a pegar. ¿Vale? ¿Me puede ayudar? El mapa de Piratas del Caribe. Está todo oscuro, weón. Ahí no se ve, weón. Sí, depende de cuándo me desocupe. Tengo que medir ahí y terminar la programación. O sea, enseñarle a los cabros cómo hacer la programación real. Por ejemplo, ahora me voy a hacer lo de la... Vamos a ver entonces. El Jesus me Pero quería entrar con el charcón, pues. No, pues digo, si él ya se cambió. ¿Almera? Y aquí les recomiendo que me compré un super kit de geometría. ¿Ya? Hay bastante. ¿Cuánto? No, es marca Sabonis, pero da lo mismo. Yo igual les recomiendo comprar uno más grande que el que me compré yo porque es chiquitito. Claro, entonces, bueno, por ejemplo, yo no tengo regla, pero se me olvidó traer y tengo una chiquitita que es Promedio. no, pero si no me está yendo tranquilo. Entonces, por ejemplo, ya, atención acá, chiquillos. Ojo que bueno, estas son las cosas que ocurren cuando no tienen parte. ¿Ya? Tenemos tiempo, porque esto el año pasado, los que estuvieron el año pasado, se acuerdan que no tuvimos tiempo para ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá yo? Tomé las hojitas, las uní, fíjense que las del medio y que los bordes, ¿ya? Para darle continuidad al papel milimetrado. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, medimos, acá yo tengo 15 y hasta donde termina el primer papel milimetrado son 20 milímetros, ¿ya? O sea, perdón, 20 centímetros. Entonces, si yo uní, si yo uní acá en términos horizontales, uní 3 hojas y cada hoja tiene 20 milímetros, o sea, 20 centímetros, significa que yo voy a tener como ancho, voy a tener 60 centímetros. ¿Ya? Y desde el punto de vista del alto de la hoja, aquí tenemos 15 y tenemos 15. Entonces tenemos dos series de hojas. Ya, tenemos 15 y 15, perdón, 15 y 15 tenemos 30 y son 2 hojas, 60. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a ver entonces es que aquí yo tengo 60 centímetros y acá yo también tengo 60 centímetros. Perfecto. Y sí, ¿por qué este papel milimetrado? Porque cada línea ustedes van a ver que hay una serie de subdivisiones. ¿Ya? Cada línea es un milímetro. Por eso se llama papel milimetrado, si es que no lo conocen. Entonces, esto es lo mismo, entonces decir que yo aquí yo tengo 600 milímetros. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Entonces ahora yo en estos 600 por 600 milímetros tengo que llevar o mostrar lo que yo tengo acá en mi gráfico. ¿Ya? Entonces para eso yo primero que todo tengo que generar una escala. ¿Ya? ¿Cómo yo genero la escala? De la siguiente forma. Luz. Entonces aquí nosotros vamos a tener el max y el mínimo está en metros. Aquí la vamos a poner que está en metros. Y ahora vamos a poner nuestro máximo, pero en milímetros.
Nuestro mínimo también es milímetros. Entonces, pero lo vamos a asociar a los márgenes que vamos a utilizar ahora, no a los máximos y el mínimo que determinamos primero, ¿sí? En términos de las coordenadas que tienen nuestros puntos. Entonces aquí el máximo va a ser igual a este valor que yo tengo acá. Perdón, disculpe. Es el diferencial en X. En mi delta X y mi delta Y. No el máximo y el mínimo. Delta Y. Entonces en el delta X, nosotros aquí vamos a tener el valor máximo menos el mínimo. Aquí originalmente yo les voy a mostrar. Me está diciendo que entre el valor máximo y mínimo de X tengo 32 metros. ¿Ya? Eso es lo que nosotros, y en esos 32 metros están todos mis puntos, desde el punto de vista del X. ¿Ya? Desde el punto de vista del Y, tengo 29 metros. ¿Ya? Es casi un cuadradito, ¿cierto? Y esto yo lo voy a transformar inmediatamente acá, lo voy a llevar a milímetros. ¿Ya? Por y esto no. ¿Ya? Entonces yo llevé la información, los diferenciales de metros a milímetros. Y yo le voy a decir, y el tema que aquí me menciona Esa es la diferencia entre los dos ejes, ¿no? la diferencia entre los valores máximos y mínimos de cada eje. ¿Ya? Entonces el tema es que yo sé ahora que esas diferenciales que tengo de 32.159 milímetros en la realidad, en el X, o 29.523 29.253 milímetros en el eje X en la realidad, yo lo tengo que llevar a un espacio reducido, un mapa, donde yo tengo 600 por 600 milímetros. ¿Ya? Entonces ahí es donde yo calculo la escala. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la escala? Yo digo el espacio que yo tengo que representar en la realidad, en milímetros, dividido el espacio que yo tengo real en mi mapa, ¿ya? Que serían 600. ¿Ya? Y por otro lado, en el eje X, lo mismo, el diferencial en la realidad en milímetros dividido el espacio que yo tengo asignado en la realidad. Entonces, ¿qué significan estos valores? 54 y 49. Significa que si yo quiero, para yo poder representar estos puntos que nosotros tomamos en el puerto 1 de Mango y llevarlo a este mapa con estas dimensiones, ¿ya? Porque no para alguien podría decir, oye, yo quiero agregarle 2 más acá y 3 más acá abajo, sin ningún problema. Pero con las condiciones que yo les estoy mostrando acá, que es 600 por 600 milímetros, significa que 1 milímetro en el mapa, en el eje X, ¿ya? Va a representar 54 milímetros en la realidad. ¿Ya? Y en el eje Y va a ser lo contrario, 1 milímetro va a ser representado en 39. Ahora bien, tenemos que homogeneizar eso. ¿Ya? La idea es que nosotros ocupemos una sola escala. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir, mira, en el eje X 1 milímetro me está representando más espacio en la realidad. Por lo tanto, yo voy a poder asegurarme de que no tenga ningún problema con mi data. Porque acá, 1 milímetro en la realidad, o sea, en el mapa va a estar representando unos 49 milímetros, entonces va a ser más pequeño y por lo tanto va a necesitar más espacio. Entonces ahí lo que nosotros decimos, que la escala entonces, en ese sentido, me voy por la que tiene mayor representación y que es más, por lo tanto, más conservada. Entonces voy a ocupar una escala de 1 que es a 54. Entonces, bajo estas condiciones, bajo el espacio que nosotros medimos, la escala sería 1 sobre 54. Es decir, 1 milímetro de mi mapa me va a representar 54 milímetros de la realidad. ¿Ya? Que es una escala bastante detallada. ¿Ya? Porque pensemos que normalmente hay escalas de, no sé, 1 a 2000, 1 a 5000, 1 a 100.000.
¿ya? Entonces eso va a depender en función del área que nosotros queremos cubrir. En este caso, si recuerdan, era un espacio bastante pequeño. Me dijo que 1 milímetro en el mapa son 5,4 milímetros en la realidad. 1 milímetro en el mapa son 5,4 centímetros. ¿Ya? En función de lo que nosotros dijimos. Porque primero calculamos los diferenciales que están ahí, los deltas. ¿Ya? Entonces son 32.159 en el X, 29.253 en el Y. ¿Ya? Y al dividirlo en el espacio total que nosotros tenemos, que son 600 milímetros por 600 milímetros, te da que es 54 y 49. Por ejemplo, podría ser 1 milímetro, en ese caso sería como 5 metros, ¿se puede hacer así? Es que claro, que por eso, pero es que va a depender del diferencial que tú tengas. Porque, por ejemplo, acá, lo que yo estoy representando, mi diferencial, imagínate, me dice que la diferencia en el eje X son 32 metros. Y en el eje Y son 29. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ustedes probablemente van a tener, no sé, 100 metros por 100 metros. Por lo tanto, en ese caso, la escala va a ser más alta. O sea, 1 milímetro va a representar más metros de la realidad. Pero es porque la cobertura es mayor. Entonces, en la medida que ustedes tienen mayor cobertura, la representatividad que tiene 1 milímetro del mapa es mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora acá? Nosotros vamos a ordenar a generar algo importante que no les he mencionado. Acá nosotros en el eje vamos a partir por la esquina superior izquierda, y nosotros ¿qué fenómeno vamos a ver? Es que el eje X tiene un avance hacia allá, desde aquí de izquierda a derecha. O sea que ustedes encuentran por decirlo, en esta parte nosotros vamos a encontrar el X min, y aquí vamos a encontrar el X max. ¿Ya? Aquí tenemos aquí también vamos a tener el X min, y vamos a tener el X max. ¿Ya? ¿Se entiende eso? O sea, de aquí hacia allá. Y en el caso del eje Y, avanza desde arriba hacia abajo. O sea, aquí nosotros vamos a encontrar el I max, y aquí vamos a encontrar el I min. ¿Ya? Entonces aquí el tema, por supuesto, que va a ser relevante es cómo yo voy incorporando los puntos que sé las coordenadas, ya sé la escala, pero cómo los incorporo al mapa. Bueno. ¿Por qué IMAX si va hacia abajo? Es que es por una convención del sistema de referencia de coordenadas. Eso lo vemos después con un poquito más de profundidad en sistemas de información geográfica. ¿Ya? Pero en el caso en el hemisferio norte, se parte desde 5 millones, creo, si no me equivoco, y va disminuyendo hacia arriba, hacia el norte. Y en el hemisferio sur parte de los 5 millones y va disminuyendo hacia abajo. ¿Ya? Es por un tema del sistema de referencia de coordenadas. Pero eso lo tienen que saber. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer que nosotros vamos a ubicar los puntos en función de esta esquina. Podría ser cualquiera. Yo estoy tomando esto como referencia, ¿ya? Pero ustedes. Entonces, vamos a calcularlo desde la esquina superior izquierda, donde tenemos el X min y tenemos el I max. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular? Estos delta X son los delta X y el delta Y de las distintas posiciones respecto de esa coordenada, de esa esquina. ¿Ya? Entonces, si es que no me equivoco, aquí tengo fíjense, este es el X min y este es el I max. Entonces, esa esquina sería 27, 55, 66, 66. Y en términos de aquí sería 79, 71. Si nosotros vamos avanzando, el IMAX va a ser 375 acá
598. ¿ya? Y el IMIN va a ser 79.51. ¿Qué va a estar acá? 79.51. 873. 273. Ya. 800 por 873. 873. Ahí. Entonces en esta esquina, ahí tenemos el 375.598 y tanto acá en esta esquina como en esta esquina acá abajo tenemos el INI con 795.1873. Y ahí acá tenemos el 795.1902. Entonces, nosotros tenemos que ir ubicando los puntos en función de esa posición. Entonces, vamos a hacer el cálculo. En el delta X, entonces, va a ser, yo les dije que vamos a calcular en función del X min. Lo voy a fijar y yo le voy a restar la coordenada de cada uno de los puntos. ¿No? Perdón, al revés, para que no salga positivo, es básicamente solo por eso. Solo para que no salga positivo. Podríamos poner el valor absoluto, si es la coordenada del X menos el mínimo. ¿No? Solo por un tema de sí. Ahora, como vamos a estar desde el eje, en el eje Y, vamos a estar desde el Imax. Ahora sí vamos a restar el Imax, lo vamos a fijar, menos la coordenada del punto. Entonces, estos valores son valores en metros en el mapa. El delta X igual es la coordenada menos el mínimo. No, en este caso no, en este caso es el Imax menos la coordenada, porque estamos, como es Imax, si cualquiera que lo restemos dentro del mapa va a ser, cualquiera va a ser, de esas diferencias va a ser positivo. Es solamente por término, es solamente por un tema de signo, ¿ya? Si ahora da lo mismo en realidad el orden, pero si quisieran hacerlo así tendrían que poner valor absoluto, ¿ya? Porque nos interesa el valor positivo, ¿no? Delta X menos el mínimo, delta Y menos el máximo. No, delta Y máximo menos la coordenada. ¿Y cómo se usa el valor absoluto en eso? ABS y sí. Pero lo que voy es que en sí mismo da lo mismo el orden de la resta, pero a nosotros nos interesa un valor positivo. ¿Ya? Entonces, si se les complica, aplican valor absoluto nomás a la resta. ¿Ya? Entonces, aquí se está diciendo, mira, en términos de mapa, me está diciendo que el PRA está a 19,747 metros desde el X mínimo. ¿Ya? Y en términos del Y, me dice que está a 15 metros desde aquí. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es que vamos a transformarlo a los valores de mapa. Entonces, los valores de mapa va a ser esto que tiene que estar en milímetros, ¿ya? Por 1000, y lo vamos a dividir en la escala. Vamos a fijar la escala 54. Entonces ahora bien uno dice 368,415. Si eso yo lo divido en 10, me va a dar en centímetros, ¿no? Que va a ser un poquito más fácil. Entonces me está diciendo que desde la esquina superior derecha, en el eje X yo me tengo que mover 36,842 centímetros desde el X min, en términos del eje. Y en el caso de
el I, yo tengo que bajar 27,991 centímetros. Y ahí va a estar ubicado el PRA. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Claro, yo digo 36,842. Yo voy acá a la esquina, empiezo acá. Aquí tengo 15, aquí tengo otros 15, aquí ya tengo 30. Entonces aquí tengo 36, ¿cuánto era? 36,8. 842. 36,8. Sí. Entonces 36. Pues, ojo de rey. Jesús. Jesús. ¿Y Jesús? La- Entonces 36,8. No, ahí está. Ahí tenemos la coordenada o el punto asociado al eje, la diferencia que hay desde ese punto. ¿Ya? Y el otro era 27,991. 27,991. Entonces yo voy a tener que desde este punto acá. 28. 15, 30, 27. ¿Cuánto? 27. Como 99 debe ser. Entonces ya en ese punto yo voy a tener acá el CR. Profe, ¿sería correcto, ya que tan cerca, dejarlo como 28? Eso. O sea, claro. Bueno, la gracia es que tienen acá, bueno, si ustedes observan acá, tienen el milimetrado ahí. Ya se puede llegar a esa precisión. ¿Ya? Ahora bien, lo primero que también pueden hacer, que no lo hice acá, es que esto, por ejemplo, nosotros lo vamos a tener para todos acá. Entonces ustedes tienen las distintas posiciones en el mapa y también las podrían hacer respecto de las estaciones, por supuesto, ¿ya? Para que los puedan ubicar. Entonces aquí pueden hacer la diferencia. En el caso del X es recuerden, el valor menos el mínimo. 4. Después aquí está, sería este valor, el IMAX, fijado menos la GI. Ahí tenemos los diferenciales, un poquito más de decimales. Y después vamos a calcularle la distancia entonces recuerden que estas distancias van a ser todas, en este caso como nosotros la hemos planteado, distancias desde esta esquina. Esta esquina tiene estos valores. Entonces el valor que yo tengo acá hacia el X son distancias a la derecha y en el caso del Y son distancias que van hacia abajo. Y ahí ustedes van haciendo el posicionamiento de su punto. Obviamente, si ustedes hacen, por ejemplo, la comparativa respecto de lo que nosotros vimos acá en la figura, aquí, va a haber una pequeña distorsión. Deberían encontrar una pequeña distorsión. ¿Por qué? Porque si ustedes observaron, nosotros al llevar el espacio físico real de los puntos, al llevarlo a la escala, al calcular la escala, había una pequeña diferencia. ¿De acuerdo? Uno era
54, si es que no me equivoco, acá está, 54 y 49. ¿Ya? Pero nosotros decidimos quedarnos con uno, que era 54. Entonces, al no hacer la diferenciación entre escala vertical y horizontal y dejar una sola, nos va a generar una distorsión pero tiene que ser leve, no tanto. Ahora bien, por ejemplo, ahí si quieren, también se podría haber escogido un valor medio entre los dos, de 54 y 49. ¿Ya? Que si no me equivoco sería así como 51 o 52,5. ¿Ya? Podría ser un punto medio para que la distorsión que va a ocurrir al llevarlo al mapa ocurra tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? Porque en este caso, como elegimos la escala, estaba más asociada al eje X, la distorsión se va a notar, por ejemplo, o más achatado o más alargado en el eje Y. ¿Ya? Que si ustedes comparan, insisto, con el gráfico que ustedes pueden sacar en el Excel. ¿Ya? Eso sería, muchachos. Eso que hizo arriba con las estaciones es como la escala del mapa, ¿cierto? Es lo mismo, sí, lo mismo que hice con cada uno de los puntos, pero lo hice para las coordenadas. Eso es bueno. El mismo, el delta X, el delta Y y la distancia. Entonces ahí están dos. Que tú tienes las distancias, la distancia X, desde la esquina superior, en el proceso superior derecha, superior izquierda. Desde la superior izquierda, en el eje X, y la distancia desde la misma esquina en el eje Y. Dígame. Para sacar delta I era I max, ¿cierto? Menos la coordenada Y. Y más menos la Para coordenada. sacar delta X es x min menos. En la coordenada menos X. Correcto. Al revés. Para que les dé positivo. ¿Ya? Porque lo relevante es que les dé un valor positivo porque ustedes saben que van a avanzar desde esa esquina hacia la derecha y van a bajar desde esa esquina hacia el lado derecho. ¿Y eso sería? Por supuesto que yo esperaría que tuvieran muchas dudas cuando lleguen a hacer esto, así que todos bienvenidos a hacer su consulta. Qué bueno, qué bueno. Como les digo, el año pasado no lo vimos, así que péguense con una piedra en el Estaba muy fácil. Pero hay literatura, hay literatura, hay libros, Sí, pero no. Lo que pasa es que hay, pero muy extenso. Yo todo lo que yo les hago acá les muestro es como una especie como de Lo específico. que podamos focalizarlo en lo que queremos hacer del curso. Pero como les digo, si tienen cualquier duda, mándenme un correo. Si es correo, tienen explicadita la duda. Hay gente que de repente Ah, hace. pásalo ahí. A ver si ya terminó de grabar. Ah, ¿se puede?